Le damos la bienvenida a todos, a todas, a todes al Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín. Le damos la bienvenida al inicio del ciclo electivo de grado de nuestro instituto. Es un inicio muy especial, en primer lugar porque lo hacemos a través de este medio, de tal forma de poder llegar a todos nuestros estudiantes, pero también a la sociedad en general. Es muy especial porque se da en el marco de esta pandemia global e inédita. En este marco, nuestra universidad, nuestro instituto, están haciendo enormes esfuerzos para mantener vinculados, para mantener el lazo entre nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestros trabajadores no docentes. Y es especial porque le damos la bienvenida a través de esta conferencia a Álvaro García Linera como profesor e investigador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de San Martín. Espero que todos, todas y todes puedan aprovechar, puedan disfrutar de esta conferencia. Hola, un saludo a todas las personas que nos siguen a través de este medio. Permítanme inicialmente hacer tres agradecimientos públicos. Primero, por supuesto, al pueblo argentino que nos ha cobijado desde fines del año 2019, a la Universidad Nacional de San Martín y a su Instituto de Altos Estudios Sociales que nos está permitiendo poder dar clases y compartir con los estudiantes. Estamos comunicando y estamos inaugurando las clases a través de este medio y de esta forma. Es algo y precisamente de este carácter extraordinario de esta época, de estos momentos, es lo que ahora quisiera dialogar con usted. Hemos entrado en tiempos paradójicos, propios de una sociedad mundial en transición. Tiempos de inestabilidad generalizada, en la que los horizontes compartidos se diluyen y nadie sabe si lo que viene mañana es la repetición de lo de ahora, un nuevo orden dado por el bienestar de las personas, o la misma. La angustiosa contingencia del porvenir es la única certidumbre. Y es que ahora no estamos ante los azares regulares de la cotidianidad, como por ejemplo cuando se toma un metro para dirigirse al trabajo y no se puede prever con quiénes se encontrará uno en el vagón, o si llegará al trabajo a tiempo. La incertidumbre actual es más profunda, es de destino, porque uno no sabe en realidad cuándo volverá a tomar el metro, si tendrá trabajo, o, llegado al extremo, estará vivo aparentemente. Lo de hoy es, pues, un derrumbe absoluto del horizonte de las sociedades en la que la aleatoriedad del porvenir es de tal naturaleza, todo lo imaginable, incluida la nada, puede suceder. Un diminuto virus de entre miles que existen está llevando a que más de 2.600 millones, casi 3.000 millones de personas suspendan sus actividades regulares y una gran parte de los trabajos con los que las personas reproducen sus funciones de existencia estén paralizados y que los gobiernos implementen estados de excepción sobre la posibilidad de desplazarse y de agruparse. Un pánico global se ha apoderado de los medios de comunicación y una niebla de sospecha sobre el otro cercano, portador de la enfermedad, quiere encumbrarse con la espíritu. Y lo paradójico resulta del hecho que en momentos de exaltación de la globalización, de los mercados financieros, de las cadenas de suministro, de la cultura de masas, de las redes, el principal cuidado que se despliegue ante una enfermedad globalizada sea el aislamiento individual. Es como una confesión de derrota de esos mercados globales y sus sacerdotes ante la necesaria persistencia de los estados, la sanidad pública y las familias como núcleos imprescindibles de socialidad y de protección. De ahí que resulte hasta grotesco ver a los profetas del libre comercio y del Estado mínimo, que ayer exigían derribar las fronteras nacionales, deshacerse de costosos sistemas de derechos sociales, salud, educación, jubilación,
salir ahora a aplaudir el cierre profiláctico de las fronteras y exigirle al Estado medidas más drásticas para atender a los ciudadanos y reactivar las economías nacionales. Que la euforia globalizadora como destino final de la humanidad solo se aferre al encierro individual y que la única organización política prevaleciente ante la emergencia de una enfermedad global resultante del propio curso de la el Estado, habla de una farsa sin atenuante. Algo anda mal en esta paradoja. O bien la globalización fue un proyecto político-económico que culminó en una estafa, o bien las sociedades aún no comprenden las virtudes del mundo global, lo que equivale a decir a que si la realidad no se acomoda a la retórica, está fallando es la realidad y no la retórica, esa realidad. La verdad es que no hay respuesta globalizada a un drama global, y ahí ya hay una sentencia histórica sobre una época así. Se trata, en definitiva, de un descomunal fracaso de la globalización tal como hasta ahora se ha construido, sobre todo del discurso político que la acompañó, de las ideologías normativas que la secundaron. Claro, que la globalización de los mercados financieros avanza, pero no la protección social, que se globalizan las cadenas de suministro, pero no el libre desplazamiento de las personas, se globalizan las redes sociales, pero no los salarios y las oportunidades. Entonces, la globalización es más una coartada de unos cuantos países, de unas cuantas personas, para imponer su dominio, su poder y su cultura, que una verdadera integración universal de los logros humanos en beneficio. Se trata de una manera mutilada de globalizar la sociedad que al tiempo de generar más desigualdades e injusticias, debilita los mecanismos de protección y cuidado creados a lo largo de décadas por los diferentes estados nacionales. Hoy vemos que los mercados financieros no curan la enfermedad. Hoy vemos que el libre comercio ha llevado a un retroceso en las condiciones de igualdad similares a las de inicio del siglo XX. Según el profesor Piketty, el 1% de la gente más rica de Estados Unidos, que en el año 1975 llegaba a concentrar el 20% de la propiedad del total de los activos inmobiliarios, profesionales y financieros, en 2018 ha aumentado su participación al 40%, similar a lo que sucedía. Y lo mismo viene sucediendo en el resto de las grandes economías. Hoy sabemos que ninguna institución global tiene la más mínima posibilidad de cohesionar las voluntades sociales para enfrentar las adversidades globales. En cambio, el Estado sí lo viene logrando. Es decir, la globalización hasta ahora funciona como modo de acrecentar ganancias privadas de las empresas grandes del mundo. En contraparte, es inútil para promover la protección de las personas. La actual pandemia no es la primera de carácter global. Ya se han presentado desde el inicio del mercado mundial, allá por el siglo XVI, durante la colonización de América, cuando, por ejemplo, la viruela redujo entre el 70 al 80% la población originaria del continente. Luego, en distintos lugares del planeta, las infecciones del cólera, de la gripe rusa en el siglo XIX, la gripe española en 1918, la gripe aviar, VIH, recientemente el SARS-1, H1N1. Las enfermedades globales emergen de los modos de substitución formal y de substitución real de la naturaleza viva a la racionalidad mercantil, que fracturan los procesos regulados de transmisión de enfermedades entre distintas especies. Substitución formal, cuando se presiona a los pequeños productores a internarse cada vez más en bosques y áreas ecológicamente autosostenibles, para mercantilizar la flora y la fauna. Real, cuando la producción plenamente capitalista impone ilimitadamente en bosques modos de trabajo agrícolas extensivos, articulados a los mercados de los productores. En ambos casos,
La interfaz entre la vida silvestre y los seres humanos, que se regulaban gradualmente durante décadas y siglos a través de la difusión en pequeñas comunidades, ahora se comprime en días o semanas, gigantescos conglomerados de las ciudades, tallando agios fulminantes, masivos. Detrás de cada pandemia está una manera de definir la riqueza social como ilimitada acumulación privada de dinero y de materiales, y que, por tanto, convierte a la naturaleza, sus componentes deseos e inanimados, en una simple masa de materia prima susceptible de ser procesada, depredada y financiarizada. Es un modo enseguecido de producir cada vez más dinero, pero impotente para producir un modo global para proteger a las personas, menos a la naturaleza. El resultado es un orden dominante de sociedad que no comprende que su compulsiva manera de devorar la naturaleza en el altar de las ganancias es también una manera de devorarse. Que los mercados y las instituciones globales ahora se escuden detrás de las legitimidades estatales para intentar contener los demonios destructivos que esta forma globalizada ha desatado en la constatación de un dominio. De las instituciones globales para proponer factibles respuestas para proteger la salud de las personas de todos los países, pero también de los mercados globales para impedir el descalabro económico mundial acelerado por la pandemia. Al estancamiento económico de los últimos años, ahora le sigue la recesión mundial, es decir, un decrecimiento de las economías locales que va a llevar a un cierre viral de empresas, al despido de millones de trabajadores, a la destrucción del ahorro familiar, al aumento de la pobreza y el sufrimiento social. Nuevamente, los sacerdotes de la globalización, insuflados en su mezquindad, se cruzan de brazos a la espera de que los estados nacionales, las últimas reservas, hipotequen el futuro de al menos 2 generaciones para contener el enojo popular y atemperar el desastre de los efectos de la globalización universal. Cuando la pujanza global era evidente, ella tenía muchos padres, cada cual más enardecido respecto a la fingida superioridad histórica del libre mercado. Y ahora que la región mundial asoma las orejas, ella se presenta como huérfana y tendrá que ser el vapuleado Estado que intente salir al frente para atenuar los costos sociales de una orgía económica. Ciertamente asistimos y asistiremos a una revalorización general del Estado, tanto en su función social protectiva como económica financiera. Ante las nuevas enfermedades globales, pánicos sociales y recesiones económicas, solo el Estado tiene capacidad organizativa y la legitimidad social como para poder defender a los ciudadanos. Estamos ante un momento de regresión colectiva a los miedos sociales, que a decir de Norberto Díaz, son los fundamentos de las construcciones estatales. Pero por ahora, solo el Estado, bajo su forma integral gramsciana, de aparato administrativo y sociedad civil politizada, puede orientar voluntades sociales hacia acciones comunes y sacrificios compartidos, que van a requerir las políticas públicas de cuidado ante la pandemia y la. Bajo estas circunstancias, el Estado aparece como una comunidad de protección ante los riesgos de muerte y crisis. Y si bien es cierto que el destino de muchos ha de depender de la decisión de pocos que monopolizan, y por eso Marx hablaba de una comunidad ilusoria, estas decisiones habrán de ser efectivas para crear un cuerpo colectivo unificado en su determinación de sobreponerse a la adversidad, siempre y cuando logren dialogar con las esperanzas profundas de las clases humanas. Incluso la recesión global halla en el Estado nacional a la única realidad activa, capaz de reorganizar la fecha temporal del flujo de la riqueza de las naciones para adelantar hoy lo que se producirá mañana, a fin de dar un empujón a los
laborales, al consumo interno, a la generación de empleo y al crédito productivo. ¿Cuánto durará este retorno al Estado? Es difícil saberlo. Lo que sí está claro es que por un largo tiempo ni las plataformas globales, ni los medios de comunicación, mercados financieros, ni los dueños de las grandes corporaciones tienen la capacidad de articular asociatividad y compromiso moral similar a los estados. Que esto signifique un regreso a idénticas formas de estado de bienestar o desarrollista de décadas atrás, no es posible, porque ya hay unas interdependencias técnico-económicas que no pueden dar marcha atrás, para elegir sociedades autocentradas en el mercado interno y el asalariamiento regular. Pero sin Estado social preocupado por el cuidado de las condiciones de vida de las poblaciones, seguiremos condenados a repetir estos palabras globales que agrietan brutalmente a las sociedades y las dejan al borde del precipicio. Las formas emergentes de Estado tendrán que combinar una revalorización del mercado interno, la protección social ampliada a asalariados, pero también no asalariados y otras formas híbridas de trabajo autónomo, profundas políticas de democratización de la propiedad y las decisiones sobre el futuro, con la articulación controlada de las cadenas de suministro mundiales, la fiscalización radical de los flujos financieros e inmediatas acciones de protección del medio ambiente planetario. Ahora, otras las paradojas del tiempo de bifurcación aleatoria, como el actual, es el riesgo de un regreso pervertido del Estado bajo la forma del keynesianismo invertido y de un totalitarismo de Big Data, como novísima tecnología de contención de las clases periféricas. Si el regreso del Estado es para utilizar dinero público, es decir, de todos, para sostener las tasas de rentabilidad de los pocos propietarios de grandes corporaciones, no estamos pues ante un Estado social protector, sino patrimonializado por una aristocracia de los negocios, como sucedió durante todo el periodo neoliberal que nos ha llevado a este momento de crisis total. Y si el uso del Big Data es irradiado desde el cuidado médico de la sociedad a la contingencia social, estaremos ante una nueva fase, la etapa de la biopolítica devenida ahora en data política, que de la gestión disciplinaria de la vida en fábricas, centros de reclusión y sistemas de salud pública pasa al control algorítmico de la totalidad de los actos de la vida, comenzando por la historia de sus desplazamientos, de sus relaciones, de elecciones personales, de sus gustos, de sus pensamientos y hasta de sus probables acciones futuras, convertidos ahora en datos de algún algoritmo que mide la peligrosidad de las personas, hoy peligrosidad médica, mañana peligrosidad cultural, pasado peligrosidad. La realidad es que el cuerpo, los trazos del cuerpo, el espacio-tiempo social, siempre han sido el obsesivo destino de todas las relaciones de poder y hoy, pues de manera absoluta. Decía Valery en uno de sus diálogos que lo más profundo de las personas es la piel. No se equivoca. En la piel del cuerpo están grabadas los códigos de la sociedad y por eso lo más que se extraña en el encierro es el encuentro de cuerpos, de los cuerpos cercanos, el lenguaje de los cuerpos que nos hablan y nos educan sin tomar conciencia de ello. Así pues, pareciera que también estamos enterrando en la angustia del encierro la cara tecnicista de la utopía liberal del individualismo consciente, que pretendía sustituir la realidad social por la realidad virtual. Es que los cuerpos, sus intenciones, sus interacciones son y seguirán siendo imprescindibles para la creación de sociedad y de humanidad. Ahora sabemos que los empleos virtuales, el llamado teletrabajo, importante y sin aumento, no son el modo predominante de la generación de riquezas. Hoy sabemos que la fuerza de trabajo es siempre una composición de esfuerzo físico y mental, que las sociedades nacionales se paralizan si no hay actividad humana corporal interactuando con otras corporalidades. Es como si la piel y el cuerpo fueran fuerzas productivas de la sociedad en general y de las formas de comunidad en particular.
comenzando la familia, la nación y el mundo. Un like en el Facebook es una convergencia cerrada de inclinaciones que no produce algo nuevo más que el incremento contable de adherencias anónimas. Asamblea, en cambio, la permanente construcción social corporal de conocimientos prácticos y experiencias. El desasosiego y sensación de mutilación con las que las personas reaccionan ante el necesario y temporal encierro revela que el cuerpo no es meramente un estorboso espectáculo de un cerebro capaz de dar el salto a la virtualidad absoluta. El cuerpo no es un cajón de neuronas organizadas. El cuerpo es la prolongación del cerebro en la misma medida que el cerebro es la prolongación del cuerpo. Por tanto, mecanismos de conocimiento, de invención, de acción social son actividades integrales de todo el cuerpo en su vinculación con otros cuerpos, con la humanidad entera y la naturaleza. El cuerpo es pues un lugar privilegiado de conocimiento social y de producción de la sociedad. Que los límites de la virtualidad global forzada saque a luz el valor de la experiencia del cuerpo es también otra de las paradojas del tiempo ambiguo. Si bien es probable que de aquí a unos años esta experiencia angustiante tal vez sea olvidada, muchos saldrán a las calles con el cuello doblado hacia el celular, pero podrán hacerlo porque la gente está ahí, a la mano, interactuando con uno mismo a través de las miradas y los gestos del cuerpo, aunque nuestra conciencia esté en el diálogo del WhatsApp. Pero también es probable que la desesperación por el encuentro con nosotros vuelva a manifestarse recurrentemente, si es que no sabemos sacar ahora las lecciones de este tipo de globalización que no se preocupa ni por la gente común, ni por la naturaleza en común. Y quizás el pavor se convierte en un estado permanente de convivencia social. Los seres humanos somos seres globales por naturaleza. Nos merecemos una globalización que vaya más allá de los mercados y los flujos financieros. Necesitamos una globalización de los conocimientos, del cuidado médico, del tránsito de las personas, de los trabajadores, del cuidado de la naturaleza, de la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, una globalización de la igualdad social en todos los terrenos de la vida, que es lo único que nos ofrece humanamente. Mientras no acontezca esto, como tránsito a una globalización de los derechos sociales, es pues imprescindible un Estado social plebeyo, que no solo proteja a la población más débil, que amplíe la sanidad pública, los derechos laborales y reconstruya metabolismos mutuamente vivificantes con la naturaleza, sino que también democratice crecientemente la riqueza material y el poder de ella. Por tanto, también la política, modo de tomar decisiones que deberán ir cada vez más de abajo arriba y cada vez menos de arriba a abajo, en un tipo de estado integral que permita ir irradiando la democrática asociatividad molecular de la sociedad sobre el propio. Finalmente, la universidad pública es parte del Estado. De hecho, es una de sus instituciones más importantes en la formación de las múltiples legitimidades estatales y no estatales. Distribuye los bienes educativos en la sociedad, construye capilaridades para el surgimiento de nuevos oficios y, por sobre todo, produce conocimiento social y modos de integración intelectual, lógica y moral de la sociedad comunista. En tiempos neoliberales, a la par con el desmoronamiento del Estado social, las élites abrazaron vías de legitimación externas, las burocracias de universidades del norte, los organismos internacionales, que se dedicaron a crear una liturgia en torno a las bondades de la explotación de recursos públicos y la externalización de los excedentes secundarios. Ello trajo una cadena de desprecios coloniales hacia el conocimiento local y las universidades públicas. Ninguna sociedad es capaz de autodeterminarse después de definir por sí mismo su destino, sin producción de conocimiento de sí. Por ello, la universidad tiene hoy un doble reto. Por una parte,
ampliar su capacidad de generación de conocimiento. Esto es, no solo repetir y difundir lo que otros han hecho en otras partes del mundo. Ciertamente, eso es necesario e importante para producir cosas nuevas, pero lo que sucede en cada patria no es ni la validación empírica de lo que todos han teorizado en otros lugares, ni mucho menos la desviación temporal de un destino al que hay que apegarse tarde o temprano. Hay que tener la osadía de producir nuevas estructuras conceptuales que vuelvan inteligible esta huracanada de acontecimientos anteriormente inexistentes, sean capaces de jugar con esquemas conceptuales producidos en otras partes del mundo, y también de explicar de mejor manera las magnos que de acá y lo que acontece también en otras zonas. Hoy es un momento excepcional para las ciencias sociales. La propia tonalidad de todo lo que viene aconteciendo en todos lados, en todos los terrenos de la experiencia social, así lo amerita. La sociedad latinoamericana, a lo largo de su historia pasada y presente, ha dado ejemplos de una inigualable audacia política y social para impugnar las múltiples relaciones de poder, para producir combinaciones institucionales novedosas, para levantar formas de acción colectiva vanguardistas, de las cuales sirven como ejemplo o referente de otras sociedades. Y lo mismo debería suceder con la producción de conocimiento y teoría social. De hecho, eso ya viene sucediendo, solo que nos falta ver más atentamente a lo que sucede en nuestro historia, como fuente también de conocimiento. Encima, contamos con una forma de proceder más plural y en cierta manera cosmopolita intelectual. A diferencia de las academias de los países centrales, en las que cada universidad prestigiosa y cada intelectual reconocido puede predecir el efecto de competencia de las posiciones intelectualmente dominantes, practica un silencioso desprecio por lo que se produce en otras naciones, una suerte de vergonzoso nacionalismo intelectual. En nuestros países en América Latina, en cambio, existe una interés a veces sobredimensionada por conocer la producción académica de otros países, especialmente si son dominantes. Esto, que en principio es un lastre, fácilmente es y puede ser una gran ventaja si sumamos a todo ello una irrefrenable pasión por lo propio, incluido lo propio. A eso es lo que finalmente podríamos llamar como producción de conocimiento universal, mucho más potente que muchos conocimientos regionalistas y localistas dominantes, y que hoy sí simulan ser universales por el solo hecho del efecto en la teoría de la posición económicamente dominante del planeta en los lugares donde se produce. Y en segundo lugar, el compromiso del estudiante, del profesor, del investigador con la sociedad. Frente a una lectura distorsionada de la recurrida neutralidad valorativa que ilusiona hallar personas despojadas del conjunto de valores, inclinaciones políticas, apegos morales que atraviesan sus estructuras vitales, cosa que es ya en sí misma la valoración mágica del mundo, es por demás evidente que el investigador no puede desprenderse de su ser social ni de la trama de relaciones de poder que rodean. En estricto sentido, por lo general, la fuerza interior de cada buena investigación radica precisamente en la correcta administración de esa trama constitutiva del ser social del investigador. Una conciencia de esas determinaciones para inicialmente plantear el problema de investigación es el mejor. Pero esta conciencia implacable de los criterios valóricos que ayudan a formular el hecho social, estudiar, no puede ni servir para someter a las mismas razones el proceso y el resultado de la investigación, porque entonces ya no se investiga, sino que se valida algo que ya era sabido antes de la investigación. Y el hecho social no emerge de una articulación de causalidades, sino de deseos, anulando así el propio proceso. La pertinencia de los compromisos sociales del investigador han de estar al momento de visibilizar los hechos de estudiar, al momento de formular las preguntas sobre los hechos
que habrá que resolver, porque cada manera de ubicarse en el mundo habilita con mayor o menor evidencia un espacio de preguntas enmarcadas en las expectativas y juicios que se tiene sobre el curso del mundo. La lealtad, los compromisos, y estos son críticos, sobre la realidad del mundo deben ponerse a prueba en la multidisciplinariedad y heterodoxia de las herramientas conceptuales, retorcer, fusionar o inventar aquellas que mejor capten la dinámica de los acontecimientos. La propia investigación necesariamente va a hacer brotar en su desarrollo conceptos, esquemas lógicos que expresen de mejor manera las regularidades detectadas y no hay que rehuir a ellos. Los modos de obtener y medir los datos de los procesos sociales igualmente deberán adecuarse a cubrir la mayor parte de la cualidad del hecho escudriñado, en tanto que la articulación lógica de los resultados deberá estar guiada por la intención de volver evidente, casi apolítico, el flujo de las causalidades, tanto lógicas como prácticas de las personas involucradas en el hecho social. Así el compromiso social será tanto más válido por la fuerza argumentativa de los hechos que por la razón. Conocimiento social, resurgimiento del Estado y tiempos de incertidumbre estratégica, ciudades, abren pues un espacio infinito de posibilidades de creatividad social, de compromisos políticos y despliegue de herramientas académicas capaces de contribuir a la autorreflexión de la sociedad y a impactar en políticas. El mundo está atrapado en un vórtice de múltiples crisis ambientales, económicas, médicas y políticas. Están licuando todas las previsiones sobre el porvenir. Y lo peor es que ello viene con un inminente riesgo de que se impongan soluciones en las que las clases subalternas sean sometidas a mayores penurias que las que ya se tolera aún. Pero la condición de subalternidad social o nacional tiene en ese torbellino planetario también un momento de suspensión excepcional de las adhesiones activas hacia las decisiones y caminos propuestos por las leyes dominantes. El desasosiego planetario o la realidad de horizontes a los cuales aferrarse es también de las creencias dominantes, con lo que el sentido común se vuelve poroso, apetente de nuevas. Y ahí el pensamiento crítico en general, la academia pública en particular, ayuda a formular las preguntas del quiebre moral entre dominantes y dominados, ayudan a visibilizar las herramientas de autoconocimiento social, entonces es probable que en medio de la contingencia del porvenir se refuerce aquel curso sostenido en las actividades de la comunidad, la solidaridad y la igualdad, que es el único lugar donde los subalternos pueden emanciparse de su condición subalterna. Solo así el horizonte que emerja, sea el que sea, o el nombre que quiera dársele, será propio, que la sociedad es capaz de darse a sí misma y por el que vale la pena arriesgar todo lo que hasta hoy somos.